Segundo invitado de esta mañana. Estamos ahora acompañados de Alejandro Salas Segarra. Él es asesor del expresidente Martín Vizcarra. Alejandro, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. No, gracias por venir para conversar un rato de ese tema que es Martín Vizcarra, un tema también bastante usualmente en las tendencias. El señor Martín Vizcarra no se aleja de las tendencias, siempre es popular en todas las redes. Y estos últimos días, al parecer, el señor ha sufrido algunos reveses en esta, tanto en el aspecto político como en el aspecto legal, porque en primer lugar se está buscando una tercera inhabilitación a Martín Vizcarra. ¿Tú eres defensor legal del señor o eres simplemente su asesor? A nivel del Congreso lo he patrocinado, he sido abogado en tema constitucional parlamentario. Sí. Respecto justamente a esta tercera inhabilitación. Nos presentamos a hacer los alegatos de defensa ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sí. Y sí, era evidente lo que iba a pasar en el Congreso, en el sentido de la visión que ya se tiene. O sea, entendamos algo, ¿no? Lo que suelen decir en la tribuna del Congreso es que ellos hacen juicio político, ¿no? O sea, quienes levantan la mano y suman los votos, simplemente ya está decidida la situación de un ciudadano en el Congreso. Entonces, no es, digamos, algo que vaya ligado al debido proceso necesariamente. Así que en el Congreso ya era visible lo que iba a pasar. Pero ¿no? es prerrogativa del Congreso hacer ese juicio político. Digamos, mira, en otros lo que tú propondrías sería que se cambiara en todo caso la Constitución, que hubiera una modificación en la norma para que el juicio político se hiciera de otra manera. Es una prerrogativa algo abusiva, hay que decirlo así. En otros países el establishment, que es el juicio político, te saca de un cargo, sí, pero no te inhabilita, porque para inhabilitar a alguien, la inhabilitación siempre es una sanción accesoria. Y normalmente una inhabilitación va de la mano con lo que es una sanción penal. Te pongo un ejemplo, ¿no? Una persona que decide y toma la decisión irresponsable de manejar ebria, Sí. y mata a alguien estando en estado de ebriedad, pues se va a ir a la cárcel por haber matado a alguien, pero a la vez, como sanción accesoria, tiene la inhabilitación para poder manejar de por vida. Le quitan la licencia de conducir. Ese es el verdadero sentido de una inhabilitación. Sin embargo, en el Congreso, simplemente por determinados temas, no importa si son o no son delitos, simplemente el comportamiento de la persona no fue el adecuado para nosotros los congresistas, establecemos un juicio político y decidimos inhabilitarlo 5 o 10 años. ¿No consideras que la inhabilitación es una forma de evitar que esa persona vuelva al poder para tratar desde el poder de alterar su futuro legal? Lo que pasa es que, mira, para distintas visiones políticas es contraproducente. O sea, yo creo que la política en nuestro país gira en un círculo de prerrogativa de venganzas políticas en virtud a quien está en el cargo de turno. O sea, si mañana más tarde los congresistas que hoy en día están acostumbrados a inhabilitar, pues les toca estar sentados en el banquillo de la inhabilitación con otro Congreso distinto al pensamiento de ellos, pues van a entrar también seguramente por temas de sesgos políticos en un campo de ser inhabilitados. Y es una rueda que no va a parar. Pero al fin y al cabo es un Congreso que ha sido elegido de manera democrática por los peruanos. O sea, indistintamente de la aprobación que pueda tener, es una representación de la voluntad popular. El próximo Congreso también será una representación de la voluntad popular. ¿No son ellos acaso los más probos para decidir si es que una persona debe ser inhabilitada o no? El Congreso como institución constitucional, por supuesto que es absolutamente respetable y necesario en el marco de una democracia. O sea, sin Congreso un país... necesario. Necesario en una democracia. Totalmente necesario en una democracia. No puede vivir un sistema democrático sin Congreso de la República. Eso es correcto. Lo que no es correcto muchas veces es quienes representan ese Congreso, que si bien es cierto, manifiestas que son elegidos, digamos, por el voto popular en elecciones generales, muchas veces, y en su gran mayoría, no dan, digamos, de una u otra manera la talla para poder juzgar comportamientos de otras personas. Pero ahí habría que hacer la sugerencia de si se tiene que subir la valla intelectual, profesional o académica para ser accesible al Congreso. Pero por supuesto, ¿O cuál sería en todo caso la alternativa? Podría ser la renovación por cuartos en el Congreso, ¿no es cierto? Subir la valla. Yo creo que sí se necesita mucha digamos, profesionalismo y valores sobre todo, ¿no? O sea, independientemente de cómo pienses o de lo que pienses, siempre creo yo que las acciones de las personas tienen que estar premunidas de valores. Si tú entras a algún lugar a hacer o a realizar tu trabajo sin valores, porque cada quien es dueño y responsable de su propio comportamiento, definitivamente pues lo que vas a hacer es simplemente malograr una institución. Y yo creo que este Congreso, y lo digo sin ningún tipo de reparo, este Congreso sí, por supuesto, está malogrado. Es una manzana que la han podrido, ¿no? ¿Por qué consideras que ese Congreso está malogrado? Porque sí, o sea, hay bastantes parlamentarios que no solamente no dan la talla, sino que han visto sus propios intereses de distintas bancadas, de distintos colores políticos.
Pero si el parlamentario no va a la talla, no es, digamos, no un insulto, pero no corresponde en todo caso la responsabilidad a quien votó por él, porque al fin y al cabo esas personas no es que tocaron la puerta y dijeron yo quiero entrar, sino que fueron parte de un proceso electoral y las personas, peruanos, votaron por estas personas, ¿no? Por supuesto, la responsabilidad del elector es sumamente importante y lo que es cierto también en un sistema democrático es cuando ya se dieron, digamos, las elecciones generales, lo que corresponde es respetar la elección. Sí. O sea, no ser tampoco mal perdedor, independientemente de quién pierda. O sea, hay que saber respetar, porque el no saber respetar un proceso electoral lo que trae es desestabilización, o sea, desestabilizar el sistema democrático. Entonces sí, por supuesto, en el electorado, pero ahora vamos a tener seguramente un proceso electoral mucho más complejo que el anterior. Y eso es en parte responsabilidad por el propio señor Martín Vizcarra. Mira, porque fue en su gobierno que se hizo esta reforma electoral donde se permitió la facilidad para crear partidos políticos a diestra y siniestra. Antes era más complejo. Lo que pasa es que el antes naturalizado, que es distinto. La reforma política en nuestro país era necesaria. O sea, hay distintas visiones, pero mira el resultado, pero no, lo que pasa es que han eliminado las elecciones primarias. O sea, las han terminado sacando las elecciones primarias. Este modelo de reforma política, de la facilidad de participación democrática con partidos políticos, estaba de la mano con elecciones primarias. Se daban las elecciones primarias y de esos 40, 30 partidos políticos solamente iban a quedar 5, para que al final de esos 5 los electores terminen eligiendo. Eliminó este Congreso las elecciones primarias. Eliminó básicamente lo que es, digamos, la democracia interna en los partidos políticos. O sea, primarias sí hay, solamente que ya depende de cada partido cómo que... bueno, pues no, entonces, pero claro, pero finalmente todos los partidos van a elegir quiénes van a ser sus candidatos, pero todos van a ir a la contienda. Y de eso no se trataba la reforma política que se hizo. Entonces, yo creo que ahí hay una mala explicación que se te pretende dar de quiénes son los responsables. Eso no es así. Cuando se eliminan las elecciones primarias, que era algo básico y elemental para un buen proceso electoral en el país, definitivamente pues dejas abierta una puerta en la cual ahora habrá que elegir a más de 40, digamos, entre 40 partidos políticos con la 50, diversidad, vez, ¿no? De pronto, con la gran diversidad de candidatos que van a haber, ¿no? Sí. Entonces se rompió el esquema de esa reforma que se estaba haciendo. Ahora, otra responsabilidad que se le está otorgando al señor Vizcarra es que la semana pasada hubo, lamentablemente, el derrumbe de un puente en Chancay, que terminó con el fallecimiento de más de una persona. Y lo que se ha dado a conocer es que ya se conocía del estado de este puente desde la época de Vizcarra como presidente y que no se hizo nada en su momento. ¿Hay responsabilidad penal o política por parte del señor Vizcarra por el puente? No, en lo absoluto, porque dentro de ese campo, siempre en el campo de la administración pública, cuando circula la documentación para poder tomar, digamos, visión y acción sobre lo que se está evidenciando, se realiza todo un campo interno de poder distribuir las responsabilidades. Entonces, sí existe la documentación con la cual se solicitó tomar acción a la concesionaria, ¿no? Entonces existe todo este campo, digamos, de circuito documentario con el cual... Ahora, Martín Vizcarra, pues por supuesto, no fue un presidente de 5 años, ¿no? O sea, Martín Vizcarra, un congreso muy parecido a este lo terminó vacando. Entonces no terminó un mandato, no terminó de ser su proceso como poder ejecutivo, de poder desarrollar todas las acciones que estaba ya encomendando, estaba distribuyendo. Este cambio, diría yo, más bien, de haber tenido 6 presidentes en 6 años, hemos tenido los presidentes que hemos debido tener en 30 años, así se ha manejado nuestra democracia, ha hecho que muchas situaciones de una u otra manera se vean afectadas. Mencionas tú la crítica de la cantidad de presidentes que hemos tenido, pero el señor Martín Vizcarra también cerró un congreso. Y según el propio Tribunal Constitucional, en su momento cuando se pronunció, consideró que el cierre fue inconstitucional y es por eso justamente que se está buscando la tercera inhabilitación. No, a ver, cuando Martín Vizcarra disuelve constitucionalmente el Congreso, porque aplica la disolución constitucional establecida por en la Constitución, lectura de la denegación fáctica. Hubo un tribunal constitucional distinto a este tribunal que a través de una demanda competencial que hace el Congreso, le dice a Martín Vizcarra: la disolución del Congreso que has materializado está de la mano con la Constitución. Pero ya hay un nuevo Tribunal Constitucional que lee que no puede haber la figura de la denegación fáctica. ¿Y quiénes eligen a los tribunos del Tribunal Constitucional? El Congreso de la República. Entonces, pero nuevamente volvemos al mismo dilema, que es que el Congreso de la República es la voluntad popular de manera democrática, entonces los tribunos, al fin y al cabo, son elegidos de manera indirecta por los propios peruanos. A ver,
Sí, pero en realidad eso de una u otra manera, digamos, sabemos finalmente muchos de estos tribunos. Porque si no, olvidémonos de la democracia, tengamos otro sistema de gobierno donde solamente unas élites intelectuales son las que deciden quiénes trabajan y quiénes no. Yo soy de la idea que los miembros del Tribunal Constitucional que hacen justicia constitucional no deberían ser elegidos por el Congreso de la República. ¿Por qué deberían ser elegidos? Deberían tener otro tipo de elección. Podría ser otro tipo, como por ejemplo por la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, académicos constitucionales absolutamente objetivos que no miran ningún tipo de color político. ¿Ah? Tú no puedes Pero tener... la Junta también es elegida por un grupo de personas, no... al fin y al cabo, que también es elegida por un grupo de personas. Siempre va a haber un origen de quién elige a la persona. Pero hay que tratar de despolitizar la justicia. O sea, de todas maneras creo yo que la justicia no tiene que estar politizada por ningún lado, ¿eh? Y por ningún color. O sea, la justicia tiene que tener un campo de objetividad. Hablando de la objetividad, a ver, veamos, no todas las personas que nos escuchan, no todos los peruanos son diestros en materia de derecho constitucional, sino vayamos al plano lógico. Si es que la segunda denegatoria de confianza es causal de cierre del Congreso, ¿no consideras tú que debería ser expresa y no una interpretación del propio presidente por el silencio del Congreso, por las consecuencias que puede tener? Porque, a ver, el señor Martín Vizcarra interpretó que el silencio del Congreso era una denegatoria fáctica y que eso le daba a él la prerrogativa para cerrar el Congreso. Pero estamos hablando de un cierre del Congreso que definitivamente rompe el equilibrio de poderes tal vez hasta el día de hoy estamos cargando con las consecuencias de lo que significó eso. Así como también la vacancia de un presidente también tiene unas consecuencias penales, políticas, económicas y de todo. ¿No crees tú que de manera lógica la negatoria debería ser expresa? O sea, el Congreso votando y diciendo te damos la confianza o no te la damos para que no haya duda alguna. En el campo constitucional existe lo que es el equilibrio de poderes. Vale, si ambos poderes del Estado, en este caso Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que normalmente son los que, digámoslo así, están más enfrentados en política de gestión nacional, en legislativa, de fiscalización, de representación y las políticas del Poder Ejecutivo que pasan por el Congreso suelen enfrentarse, hay el campo del equilibrio del poder. Este tema de la denegatoria expresa era un campo que en lo legal, vamos a hablar un poquito de lo legal, estaba en vacío, no estaba desarrollado. O sea, era un campo que estaba en vacío, es lo que se llaman los vacíos legales. ¿Quién llena los vacíos legales? La jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Los que desarrollan la justicia. Los jueces, en este caso el Tribunal Constitucional. Cuando se planteó justamente lo que manifiestas, que debió ser expresa a través del Congreso, el presidente del Congreso era el congresista Olaechea, si mal no recuerdo, presenta su demanda competencial al Tribunal Constitucional básicamente con los mismos fundamentos que estás estableciendo, que debió ser una denegatoria expresa. El Tribunal Constitucional establece, pero el Ejecutivo, en buen resumen, no te va a esperar una vida que te pronuncies, ¿no? Pero ya, digamos... Porque hay un tema de equilibrio de poder. Cuando la Chea presenta la demanda competencial, ya Vizcarra había cerrado el Congreso. Pero por eso, pero pudo haberse declarado la inconstitucionalidad, ¿no? Pero es difícil hacerlo en un momento donde ya hay un desequilibrio de poderes, porque el Congreso ya no tiene la fuerza, ya no tiene la prerrogativa para equilibrarse en contraposición con el Ejecutivo. Bueno, estaba en ejercicio la Comisión Permanente, o sea, había sido disuelto el Congreso, claro, pero había sido disuelto el Congreso, pero el Congreso seguía funcionando a través de la Comisión Permanente. Entonces, yo creo que ese vacío se llena con un criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional que hoy ha sido variado. Hoy, bajo mi punto de vista, el tema de la cuestión de confianza ha sido eliminado en la Constitución. El Tribunal Constitucional ha manifestado en su jurisprudencia y en resumen, y quien era su presidente, Francisco Morales, salió a explicarlo, que para que un Congreso sea disuelto, el Congreso tiene que tener la voluntad de ser disuelto. Ese es el resumen de la última sentencia que han sacado. Entonces, mañana más tarde cambian los gobiernos, y de pronto cuando se quiera presentar la figura de la disolución, digamos, del Congreso por una segunda cuestión de confianza, porque no se deja gobernar dentro del marco constitucional, el Congreso va a decir, no tengo la voluntad que me disuelvas, pues, ¿no? Por lo tanto no me voy a pronunciar. Esa es una interpretación un poco personal, creo, ¿no? No. La lectura es que el Congreso tiene que expresamente decir, negamos la confianza, y es ahí donde efectivamente el presidente tendría la facultad de disolver el Congreso. Pero es que nunca lo van a hacer, pues. Se van a quedar en silencio. Obviamente el Congreso también tiene que ser un poco pensante y saber que tiene solamente 2 balas de plata, pues, ¿no? No puede, va a disparar sabiendo, si te niego la confianza, me vas a cerrar el Congreso. Pero es que el silencio va a ser eterno. Te pido yo, Ejecutivo, cuestión de confianza, quédate callado, no digas nada, no te pronuncies, así no estemos de acuerdo, porque no puede dar por, denegar la confianza porque estamos en silencio. Y el silencio es eterno.
O sea, ¿en qué momento se va a pronunciar el Congreso? Como el Congreso ya no se pronuncia, entonces el Poder Ejecutivo no puede aplicar el equilibrio de poder. Entonces lo que permite esta nueva sentencia del Tribunal Constitucional es un silencio eterno del Congreso. Y estas reglas que se han variado y que se han cambiado, la Constitución ha sido reformada en más de 56 artículos con este Congreso, Sí. con muchas reglas, digamos, en materia política, a cualquier gobierno, a cualquier gobierno, mañana más tarde, que quiera ejercer sus políticas de gobierno y de gestión con un Congreso con estas reglas, le va a ser bien complicado. O sea, hay demasiado poder que el Congreso de la República está manejando. Bueno, ahora se ha dividido el Parlamento y vamos a tener 2 cámaras. Eso ahí le quita el poder a la unicameralidad que tenía antes. ¿O estás tú en desacuerdo con que haya 2 cámaras parlamentarias? No, pero las elecciones van a ser en una misma fecha y van a ser elegidas... No, claro, pero igual las decisiones que antes tenían que tomarse solamente en una cámara tienen que ser corroboradas por una segunda cámara. Eso diluye el poder que tiene el Congreso porque se tiene que dividir en 2 cámaras. Habría que ver la mayoría... digamos, política que tiene cada cámara. Bueno, ahí está la voluntad popular nuevamente, No. que los electores Por eso. tengan que votar a conciencia y que tomen la mejor decisión para el bien del país. Por eso, o sea, mañana más tarde quienes tengan la mayoría parlamentaria van a ser quienes finalmente van a poder tomar las decisiones sobre el país. O sea, vivimos en un país con un poder parlamentario muy fuerte. Es así siempre, ¿no? En todos los países, a fin y al cabo, el que tiene la mayoría parlamentaria tiene más poder que quien tiene la minoría. Claro, yo me estoy refiriendo al equilibrio de poderes. Ujú. A que el Congreso no esté por encima, por ejemplo, de un poder ejecutivo. ¿No? Ya te estoy hablando dentro del marco constitucional. Bien. Ambos tienen que ir a la par. El poder legislativo no hace mucho salió diciendo que el poder judicial, que es otro poder del Estado, no podía enmendarle la plana. O sea, tú no puedes corregir lo que yo saque con resoluciones legislativas. Le dijo el Congreso al Poder Judicial. Se fueron a un tema competencial. Y el Poder Judicial, por supuesto, que es un ente que está facultado y es competente para poder ver cualquier situación que vaya vinculada al abuso del derecho por parte de otro poder del Estado, llémese legislativo o ejecutivo. Entonces, ese es el juego del equilibrio de poderes, es el juego de poder. Pero ¿dónde está el equilibrio de poderes ahí si es que el poder legislativo no puede ejercer sus facultades porque puede venir el Poder Judicial siempre a decirle no, lo que has hecho está mal? Puede ejercer sus facultades siempre y cuando las haga bien. Pero hay algunas que son ¿No? exclusivas y excluyentes del Congreso, donde No, el Poder Judicial no tiene por qué meterse. Y eso ya el Tribunal Constitucional lo ha determinado. No, mira, a ver, el Congreso puede actuar y Como por puede ejemplo determinar... el hecho de inhabilitarlo o de retirar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, eso es facultad exclusiva y excluyente del Congreso. Pero si lo haces mal, Pero- si lo haces faltando al debido proceso, si lo haces simplemente porque, digamos, primaron los votos, más no la razonabilidad, definitivamente se necesita ejercer un control. Pero el congresista no puede ser sujeto de materia judicial por las decisiones que toma en la votación de su derecho. Vamos a vivir entonces en un estado autoritario parlamentario. O sea, lo que ellos decidan es sacrosanto. Y creo que de eso no se trata. Se trata del equilibrio de poderes. Pero Hay por un eso triángulo de equilibrio de por poderes. eso hay 130 y no 10, ¿no? Si hay 130 porque se presume que 130 son suficientes como para que tengas diferentes voces, diferentes opiniones y para que las voluntades de las diferentes personas que votamos por el Congreso sean representadas. Siempre y cuando no actúen de manera abusiva. La ley no ampara el abuso del derecho. Un principio básico constitucional. Bien, otro tema que también es prudente de mencionar es que la inhabilitación que ya tiene el señor Martín Vizcarra, que tiene 2, una de 5 y 10 años, que todavía siguen vigentes, no solamente lo inhabilitan a ser funcionario público, sino también lo inhabilitan a dirigir y militar en un partido político, como es el caso de Perú Primero. Esto acá ha sido resuelto por el propio Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, el señor Martín Vizcarra parece que no está cumpliendo la dirección del Jurado Nacional de Elecciones, porque ha sido militante de Perú Primero. Ningún ciudadano puede ser restringido de sus derechos como ciudadano mientras que no exista un mandato que así te lo imponga. Pero si la el Jurado Constitución- Nacional de Elecciones resuelve que el señor no puede ser militante de un partido político y vemos a Martín Vizcarra que milita en Perú Primero y además si tú has tenido la oportunidad de ir por la Ramiro Prialé, habrás visto los carteles que dice Vizcarra vuelve, Perú Primero. Eso ahí es campaña A presidencial. ver, ahí hay un error de concepto e interpretación. El jurado no ha dicho que él no puede ser militante. Lo que ha dicho el jurado es que él no podría asumir el cargo de presidente del partido. Eso es lo que ha manifestado. A ver, no que acá. no que sea militante, ¿ah? A ver. O sea, él como ciudadano tiene el derecho de elegir, de ser elegido y de tener vida y participación política. O
sea, ese es un derecho que, digamos, no podrías limitarlo bajo ninguna circunstancia. Lo que Jurado le dice a él es, tú no puedes inscribirte como presidente del partido. Es por eso que él es presidente honorario del partido. No, pero también dice que tú no, estás inhabilitado cosa que a mí me parece función pública. ¿Cómo ya. puede estar inhabilitado de función pública, pero sí tener el permiso para hacer proselitismo? Hay una incongruencia. Porque la actividad política y la vida política de un ciudadano no es función pública. ¿Cómo que no? No es función pública. La vida política, yo ahorita puedo hablar de política contigo y no estoy impedido de hablar de política claro, contigo. Una cosa es hablar de política, y que no si el señor quiere opinar acerca de Toledo, de PPK, de Fujimori, que haga lo que yo puedo desee. salir y tocar puertas, irme a las bodegas, ir a las tiendas y hablar de política. Ya, porque soy un ciudadano que quiere hablar de política. Pero una cosa es hablar de política como lo hace, ¿no? El señor opina acerca de las diferentes vicisitudes de nuestra política peruana, pero otra cosa es que el señor vaya al Agustino y sale, Comité Distrital del Agustino, Vizcarra vuelve, Perú primero. Eso ahí deliberadamente está relacionado con la posibilidad de que el señor piensa que va a poder ser funcionario público, a pesar de que está inhabilitado. Pero es que mientras que el derecho a poder litigar y a poder revertir esa situación esté vigente, él no está impedido de poder tener las aspiraciones. Pero está burlando la dirección del propio Congreso, que lo ha inhabilitado. No, ahí yo discrepo. El Congreso lo ha inhabilitado para ejercer función pública de manera abusiva bajo nuestro punto de vista. Desde su punto de vista. ¿No? Entonces, la inhabilitación es para ejercer función pública. La inhabilitación no es para que camine como ciudadano, la inhabilitación no es para que pueda desarrollar su actividad, digamos, de visión política como ciudadano. O sea, de eso no está limitado él. Pero es que hay una diferencia entre la doctrina, o hay una diferencia entre la docencia política. Si el señor Martín Vizcarra quiere hablar acerca de liberalismo político, liberalismo clásico, criticar el comunismo, o no sé cuál es la filosofía política puntual del señor Martín Vizcarra, en buena hora, ¿no? Efectivamente, ahí estaría ejerciendo sus derechos como ciudadano. Pero hay una cosa bastante distinta en aparecer con el lagartito, con el merchandising y con carteles donde dice Vizcarra vuelve. El hecho de que dice Vizcarra vuelve, a pesar de que el señor tiene una inhabilitación, ahí no te parece que hay un desacato a la ley expreso. Es que se entiende que estamos en un Estado de Derecho y en un país democrático, ¿no? Y nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe ni obligado a hacer lo que ella no manda. Entonces, pero sí está impedido de función pública. Pero eso no es una función pública, pues. Ese es su derecho ciudadano de poder tener vida política. Bien, pero como te mencionaba, el Jurado Nacional de Elecciones sí resolvió de manera expresa que el expresidente está inhabilitado para dirigir o militar en Perú primero. Esa es la resolución del propio Jurado Nacional de Elecciones. Si no escuchamos lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, que es justamente el ente rector en materia de derecho electoral, entonces, ¿a quién escuchamos? ¿Cada quien decide hacer lo que le da la gana? ¿O cada quien tiene la libertad para entender o poder sacar sus propias conclusiones en materia legal? Te lo vuelvo a repetir, o sea, el derecho de participación política establecido como un derecho fundamental en la Constitución no ha sido limitado. Él puede caminar y puede hablar de política y puede participar, digamos, como ciudadano en lo que es el diálogo político a nivel nacional, no solamente en Lima, a nivel nacional puede hablar y puede dar su visión política, mientras que, por otro lado, está abierto, ¿no es cierto?, su derecho de poder seguir litigando por el tema de revertir lo que consideramos un abuso que había en el Congreso de la República para inhabilitarlo. ¿Cuál de las dos inhabilitaciones? Las dos. Una ha sido por supuestamente llenar mal una declaración jurada. Supuestamente, ¿no? O sea, manifiesta que como llenó mal su declaración jurada de intereses, lo inhabilitan 5 años, ¿no? A ver, una de las inhabilitaciones es por el caso Obrainsa. No, porque ponen que en su declaración jurada seguía siendo parte de una empresa cuando era funcionario público. En su declaración jurada de intereses no consignó ese dato, ponen, ¿no? Que no consignó un dato que tenía participación en acciones con una empresa. Trataron de encontrarle la forma y lo inhabilitaron por 5 años, ¿no? Si yo me pongo ahorita a revisar las declaraciones juradas de intereses de los 130 congresistas, tengo la plena seguridad que voy a encontrar también, por supuesto, situaciones de pronto similares que obviaron, no por mala fe, sino que obviaron el hecho de poder considerar un dato. Y eso pues no implica una inhabilitación de 5 años, ¿no? Pero bueno, con él lo hicieron. Y la otra inhabilitación es por 10 años, que está vinculada al tema de supuestamente haberse vacunado en la pandemia, ¿no? El señor sigue diciendo que no se vacunó en el momento en el que los peruanos consideran que sí se vacunó. En donde la teoría es la siguiente, ¿no? Y es una teoría que inclusive se ha pedido por ley de transparencia al actual Ministerio de Salud, la documentación, si eso que se inoculó en esa fecha de ese año era vacuna o no era vacuna. Fíjate, era un placebo, era un ensayo, de los cuales fueron desechados 3.500 aproximadamente porque no habían voluntarios.
El error de él, y él lo ha manifestado, ha sido no haberlo hecho público, el tema de que él se inoculaba, digamos, ese ensayo. La vacuna fue aprobada recién en el mundo y fue, digamos, desarrollada a través de la Organización Mundial de la Salud en diciembre de ese año. A ver, o sea, hay una frase muy conocida, seguramente coincidirás, que es el que nada debe, nada teme, ¿no? El que nada teme, nada debe, perdón, que es que lo curioso acá es que Martín Vizcarra en la época de la pandemia tenía el hábito de salir en televisión todos los días, 12 del día, digamos, estaba bastante conectado con todos los peruanos. ¿Por qué fue que no dijo él en su momento, oye, voy a pasar por... Vamos a imaginar que lo que tú mencionas o lo que dice el señor Martín Vizcarra es cierto, que no era una vacuna, sino era este proceso, digamos, de... Un ensayo clínico. Un ensayo clínico, ¿no? ¿Por qué no lo dijo en su momento? Era un ensayo, se hizo en la Cayetano Heredia, donde se hacían todos los ensayos clínicos. Él se registró con su nombre, había un registro, se puso su nombre, ¿no es cierto? O sea, no ocultó su nombre, no fue un tema en código. ¿Por qué no lo dijo? Porque él lo ha reconocido como un error. ¿Por qué no lo dijo? Seguramente pues, diversas actividades hicieron que se le pase ese detalle que finalmente fue un gran error. Debió, por supuesto, hacerlo público, ¿no? Pero de esos ensayos, 3.500 aproximadamente fueron desechados por falta de voluntarios. Entonces, esa es la verdad, ¿no? La vacuna fue aprobada en diciembre recién y la OMS clasificó las vacunas aprobadas recién en diciembre. Lo sucedido con él fue en septiembre, o sea, no se sabía si eso iba a funcionar siquiera, ¿no? Entonces, de una u otra manera, eso es lo que también, digamos, se está alegando. Y ya este jueves, mañana, se da una vista de la causa en el Tribunal Constitucional por el tema de... ¿Por qué el señor Martín Vizcarra sería parte de un ensayo clínico si es que no sabe si le va a tocar vacuna o le va a tocar el control? Porque lo invitaron a participar. Pero lo que le manifestaron es, hay ensayos clínicos que están sobrando, ¿quisiera usted venir? Bueno, yo voy. ¿Por qué querría? Digamos, si lo que se sabe es que cualquier ensayo clínico también puede tener efectos secundarios, él es el presidente de la República, tiene que mantenerse en la manera, en todos sus cabales, tiene que poder trabajar 24/7 como presidente de la República, ¿por qué se expondría a un ensayo clínico? Porque él viajaba por todo el país a recorrer los campamentos que se hacían a falta de hospitales para el tema de la pandemia. Pero y seguramente... ¿Por qué querría ser parte de un ensayo clínico? Y seguramente por un tema de también, de una u otra manera, digamos, jugar, digamos, al azar de si iba o no iba a funcionar esto, ¿no? Finalmente no era algo aprobado. O sea, él recorría el país, ¿no? Y dijo, bueno, de pronto funciona, de pronto no funciona, pero él también estaba, digamos, recorriendo hospitales, estaba expuesto y sobreexpuesto seguramente como presidente. ¿No te parece curioso que también dentro de las personas que participaron en este ensayo había gente también cercana a Martín Vizcarra? Lo que pasa es que lo que le informan a él es que estaban sobrando ensayos y que se iban a desechar finalmente. O sea, no habían voluntarios. ¿Y por qué no en uno de los mensajes de la Nación que tenía a las 12 del día no invitó a todos los peruanos a ir a ensayarse? Sí lo hizo, lo podemos buscar. Él pidió que vayan a poder ser partícipes de los... Invitó a los, digamos, a... ¿Cuando él ya había sido parte del ensayo o antes? No lo recuerdo, pero él manifiesta y invoca a la gente joven, ¿no? Que vayan a ser parte, digamos, del ensayo. Claro, yo sí recuerdo cuando invitó a las personas, pero, digamos... Si mencionas que no había personas que ocuparan los ensayos clínicos, llama la atención que él, siendo una persona que tiene que mantenerse, digamos, dentro de sus cabales, el presidente de la República, estar al 100%, haya querido exponerse a que se sintiera mal, estuviera con fiebre y le pasara algo negativo, ¿no? Y sospechosamente también que personas cercanas a la cúpula de poder también hayan accedido a este ensayo. Es por eso que él después sale pidiendo disculpas, ¿no? Dice, mi error fue no decirlo, ¿no? Pero, o sea, debe quedar claro exactamente, digamos, que no es que llegaron lotes de vacunas aprobadas al país y que él fue el primero que puso el no. Eso no fue así, eran ensayos clínicos y muchos de ellos fueron desechados, ¿no? En un momento en el cual, por supuesto, la pandemia era algo que no solamente sorprendió al Perú, sino también al mundo, ¿no? Sin embargo, todo eso también ha sido utilizado políticamente y bueno, y es algo que se está de una u otra manera tratando de revertir, ¿no? Tratando de no ser ni pesimista ni positivista, sino realista. ¿Crees tú que Martín Vizcarra pueda ser candidato a la presidencia en el 2026? Sí, creemos en el artículo 205 de la Constitución Política, la justicia supranacional. Nuestro país es un país que dentro del marco de la convencionalidad está sujeto a la justicia internacional también. Existen medidas cautelares que se pueden interponer y estamos trabajando muy fuerte en ello. Bien, muchas gracias a nuestro invitado Alejandro Salas, asesor del expresidente Martín Vizcarra, por acompañarnos en esta mañana. Alejandro. Gracias, Francisco.